Usa el teorema de Pappus para encontrar el volumen exacto de un toro que se muestra a continuación. Suponga que el disco o círculo de radio A igual a 3 pulgadas está colocado con el extremo izquierdo del círculo en B igual a 8 pulgadas. Y gira alrededor del eje Y. Así que sabemos el radio del círculo, este círculo rojo es igual a 3 pulgadas. Y conocemos el borde izquierdo del círculo. Está a 8 pulgadas del eje de rotación o del eje, y así que sabemos que B es igual a 8. Y te mostraré el teorema de Pappus. Sea R una región del plano, y sea L una recta del plano que no intersecta la región R. En nuestro caso, la región R es el círculo. Y la línea L es el eje Y. Entonces, el volumen del sólido de revolución formado al girar R alrededor de L es igual al área de R multiplicada por la distancia recorrida por D, por el centroide de R, lo que significa que para determinar el volumen, primero tenemos que determinar el área del círculo, y luego tenemos que determinar el centroide del círculo, que es simplemente el centro del círculo. Y luego determine la distancia D, que recorre el centroide cuando gira alrededor del eje Y. Comienza con el área de la región R, que es el área del círculo. Sabemos que el área del círculo es pi r al cuadrado, y en nuestro caso r es igual a 3 pulgadas y, por lo tanto, el área de r es igual a pi multiplicado por el cuadrado de 3, lo que nos da 9 pulgadas cuadradas. Queremos valores exactos porque queremos el volumen exacto del toroide. A continuación, necesitamos determinar el centroide del círculo, que es simplemente centro del círculo. Observe que la coordenada x del centroide del círculo es 8 más 3 u 11 y, dado que el centroide está en el eje x, sabemos que la coordenada y es 0. A continuación, determinamos d, que es la distancia que recorre el centroide del círculo cuando gira alrededor del eje y. Observe que ese sería el distancia alrededor de un círculo con un radio de 11. Recuerda que la primitiva o círculo se llama circunferencia de un círculo, que es igual a 2 pi r. Entonces d es igual a 2 pi r, donde r es igual a, de nuevo, la distancia desde el origen hasta el centro del círculo, que son 11 unidades. Lo que nos da 2 veces pi por 11, lo que equivale a 22 pulgadas pi. Y ahora podemos determinar el volumen, el volumen del toroide es igual al área de R multiplicada por la distancia d, lo que nos da 9 pi por 22 pi, lo que equivale exactamente a 198 pi pulgadas cúbicas cuadradas. Y nuevamente, la pregunta por el volumen exacto. En caso de que sientas curiosidad, el volumen aproximado es de 1954,18 pulgadas cúbicas. Espero que lo hayas encontrado útil.